Muy buenas tardes. Para el Ateneo de Santander es un honor volver a tener aquí con nosotros a Félix Modroño, que viene a presentar su última novela y que ha estado ya con nosotros en ocasiones anteriores y aquí ha visto cómo el éxito de sus libros ha ido creciendo de manera imparable. Hoy además viene a presentarnos una novela diferente de su producción anterior, que ha estado siempre en torno a la novela histórica. En este caso viene con una novela que en mis tiempos se decía policíaca y que ahora se dice género negro, y que está ambientada en la ciudad de Santander. Eso realmente creo que es algo muy interesante, porque además Félix en sus anteriores obras ha sido capaz de describir estupendamente, maravillosamente, el ambiente de la ciudad de Bilbao, y yo he de confesar que todavía no he podido leer esta novela, pero estoy seguro que el ambiente de la ciudad de Santander estará también perfectamente descrito y retratado en la novela que hoy se presenta aquí. El formato será el de siempre, es decir, una especie de entrevista cara al público, para que entre Javier Menéndez Llamazares y Félix Modroño tengan una conversación que nos explique las claves de esta novela y de la producción literaria de Modroño. Termino dando también la bienvenida a las muchas personas que nos están siguiendo a través de la transmisión en directo de esta presentación por streaming, y decirles a ustedes que la novela se está vendiendo en la entrada, en el vestíbulo del Ateneo, y que cuando terminemos esta presentación estoy seguro que Félix Modroño estará encantado de dedicarles el libro a aquellas personas que lo deseen. Y yo ya sin más, Javier, adelante. Pues muchas gracias, Manuel Ángel. Muy buenas tardes. Y gracias a ustedes por acompañarnos, que creo que no se van a equivocar. Si les daba buena espina el libro, yo creo que mucho no vamos a contar del contenido, por eso que acaba de adelantar Manuel Ángel, de la novela negra o policíaca, que también podemos hablar de todo eso. Pero van a descubrir que merece la pena, y espero además que lo pasen tan bien como lo pasé yo, y a ver si conseguimos que en la presentación, el acto, tenga ese espíritu, no sé si de misterio, bueno, o de crimen, no llegaremos ahí, pero por lo menos ese buen humor que transmite la novela, y esa diversión que consigues llevar a los lectores. O espectadores, fíjate, ya estoy casi pensando en una adaptación televisiva. Bueno, el señor Félix Modroño, igual le conocen, ¿no? Supongo, si le han podido leer o le han podido ver por Santander. Pero bueno, vamos a darle un poco de misterio. Uno, si se pone a buscar a Félix por internet, que es lo que yo tenía que hacer para esta presentación, digo, voy a ver si alguien tiene una biografía hecha y ya se la robo, que es lo que solemos hacer en prensa, ¿no? Bueno, pues resulta que uno encuentra que dice que es vizcaíno afincado en Sevilla. Coño. Esa es antigua. Pasa a otra página de Google y dice, es vizcaíno pero vive en Villalpando. También. Y lo siguiente que uno se encuentra es que es vecino de Santander. Yo no sé si... Bueno, los de Bilbao somos de donde queremos. Ya veo. El señor Modroño, como ven, tiene al menos 3 vidas, que se sepa. Creo que de momento, hace un par de años, o igual ya más, es santanderino 4. Pues tenemos el placer de tenerle en nuestro censo. De su biografía, bueno, pues algunos fuimos desertores, se decía entonces, del arado, y Félix, sin embargo, es desertor de la banca, que es algo que yo creo que es insólito en este país, alguien que abandona un puesto en una entidad financiera, y Félix, pues ahí ven, en lugar de seguir haciendo dinero en esas maquinarias de fabricar dinero, decidió que lo que quería era hacer libros, aunque primero yo creo que decidió que quería hacer fotos.
¿no? Y fue fotógrafo profesional antes de dedicarse a la literatura en exclusiva, e incluso se ha dedicado a la restauración. Bueno, podemos hablar también un poco de todas esas vidas, porque como ven, no solamente hay literatura en el libro, sino que incluso el autor es novelesco en ese sentido. Después de varios libros, esto sí que no me lo sé de memoria, ¿no? He hecho La ciudad de los ojos grises y La ciudad del alma dormida, que son recreaciones, digamos, la gran novela de los años mágicos de Bilbao, finales del siglo XIX, en la de Los ojos grises, y luego la época previa y posterior a la guerra civil, que a lo mejor no es tan mágica, que esa es la de El alma dormida, no es al revés. El alma dormida es la actual, digamos, la más cercana en el tiempo, que bueno, tiene otro carácter, pero bueno, digamos que es su trilogía de Bilbao, porque creo que está escribiendo una tercera entrega, y además, bueno, pues se ha dedicado a la novela negra anteriormente con una novela que se llamaba Secretos del Arenal, que obtuvo el premio Ateneo de Sevilla. Hasta ahí la presentación, seguramente ya les digo, la habrán visto paseando por la ciudad, porque en cuanto lean el libro verán que se ha dedicado a tomar muchos apuntes del natural, ¿no? La novela obviamente es una novela negra y de misterio. La diferencia entre novela negra o novela policíaca es compleja, porque por un lado está, digamos, la novela enigma, en la que se trata de descubrir o de ir desentrañando un misterio, que también sucede en esta novela, y por otro lado se habla de literatura negra cuando se refleja un ambiente, digamos, puede ser criminal o un ambiente o un trasfondo oscuro, de bajos fondos, aunque a veces sean incluso de alta sociedad. Bueno, en este caso decía que es complejo discernirlo porque yo creo que hace las dos cosas. ¿Qué diferencia suele haber fundamentalmente? Una es más bien un entretenimiento, tipo las novelas de Agatha Christie, en las que lo que hay que descubrir es si es o no el mayordomo quien ha matado al dueño de la casa. Y, sin embargo, las novelas negras, al menos desde la tradición que inicia Raymond Chandler en Estados Unidos en la época de la Gran Depresión, lo que hacen es contarnos la sociedad en la que se desenvuelve esa historia. En este caso, pues yo creo que Félix ha conseguido hacer las dos cosas y tiene bastante mérito. Por un lado, nos presenta un crimen, bueno, ya verán qué crimen. O sea, esto va yo creo que para guión de CSI, porque aparece una muchacha, una colegial, luego nos contará el qué colegio es exactamente el que ha elegido, y aparece, como pueden ver, colgada en la grúa de piedra, a la que se puede armar un amanecer en Santander, además con sol de brujas, con una muchachuela con el con el uniforme escolar colgada de la grúa. De ahí no vamos a contar demasiado, sí que les diremos que este crimen sí tiene que lo investigue, ¿no? De hecho, bueno, pues será Alonso Ceballos, aunque yo creo que más que Alonso Ceballos, las protagonistas de este libro son femeninas, ¿no? Pero bueno, será el equipo del inspector Alonso Ceballos, en el que curiosamente, no sé por qué, hay un Castañeda y un Menéndez. A ver, yo estaba viendo, yo estoy disfrutando, bueno, perdón un momentito, yo voy a interrumpir, buenas tardes, sobre todo muchas gracias por haberme acompañado en este acto y por supuesto al Ateneo, al Diario Montañés. Y quería comentar ese inciso solamente, y es que me estaba llamando la atención porque en el equipo policial inicialmente hay un doctor Ceballos, perdón, un inspector Ceballos que se parece mucho a mí, y luego hay dos subinspectores, un Menéndez y un Castañeda. Entonces no quiere decir que es casualidad un poco, como casualidad que estemos aquí casi el equipo policial que inicia la investigación de esos dos brujas, ¿no? Ahora que empieza la Semana Santa casi podríamos haberte dejado en medio y entre... Bueno, en fin. Bueno, pues este equipo es el que va a desentrañar ese crimen, que obviamente les va a suponer una investigación en profundidad que les va a llevar, bueno, pues yo creo que prácticamente desde el Cazurro en Liencres hasta, bueno, yo creo que las largas sombras de Santander, en este caso se extiende incluso hasta Palencia, ¿no?
pero van a realizar, bueno, pues un periplo así por lo bajo, pues van a pasar por el Remigio, por el Little Bobby, por el Fuente D, por la Bombi, Por el mundo. por, por el mundo, por Casa José en el Pesquero, el Maremondo, el Mundog, el Faro, en fin, que si tienen algún amigo que necesita una guía turístico-gastronómica de Santander, de momento lo tienen casi hecho con que lea esta novela. El protagonista o el investigador principal, bueno, pues nada menos que vive en la calle del Sol, o sea que ya empezamos bien. Cerca de Little Bobby. Cerca de Little Boy, Claro, le pilla al lado. Además, ¿qué más tiene? Bueno, pues música a raudales, ¿no? Tiene música Acabo de pop, emocionar porque es que acabo de ver ahí aquí a mi uno de cantante los... favorito. Entonces, muchísimas Fernando gracias, Agüeros. Nando, por acompañarme también hoy aquí. La verdad es que lo agradezco mucho. Voy a hacer un inciso y es que soy un fan de Nando Agüeros desde que le descubrí. O sea, pues un auténtico friki. Llevo en los CDs en el coche, que cuando viajo mucho tengo todas sus canciones y vamos. Y un día yo quiero cantar con él, o sea, pues yo canto fatal, pero claro, yo digo, qué canalla, cómo llega, qué registros tiene, y la verdad que es una envidia porque a mí me gusta mucho, soy muy cantarín y la verdad que es que Nando es espectacular, pero no solamente la voz, bueno, en la calidad humana es cómo transmite ese tono cómo se transmite esa voz, qué vocación tienen sus canciones. Me han inspirado también, obviamente, en la novela, no lo podía, eso no lo podía soslayar, y escribir una novela ambientada en Santander y en Costa Quebrada, en Cantabria. Una de las inspectoras o inspectoras es de Torrelavega. Le hago guiños porque realmente es de Cires, realmente la subinspectora. Entonces, para mí, Nando ha sido una inspiración a lo largo de toda la novela y la verdad que esté aquí hoy de sorpresa que me ha dado, te lo agradezco muy sinceramente, Nando. Así a mí, bueno, ya me tenías ganado, pero ahora ya, pues, ahora ya muero. Muchas gracias. Aprovecho para dar la bienvenida al Ateneo y a la Aula de Cultura del Diario Montañés, tanto a Nando Agüero como al diputado cántabro en Madrid por el PRC, José María Mazón, que es un hombre muy interesado en los temas culturales y hoy que no tiene que trabajar en Madrid, pues ha estado aquí con nosotros y agradecerles a los dos y a todos ustedes la presencia aquí en el Ateneo. He de decir que en la novela aparece un diputado también, no muy bien parado, no estaba inspirado, señor Mazón. O sea, lo quiero decir antes de que... O sea, ahí no había inspiración, sino simplemente que me parecía adecuado para el personaje. Entonces, pero que me pasa siempre, o sea, el cúmulo de casualidades que me ocurren a lo largo de la vida, ¿no? En el día a día y que luego, de alguna manera, llegas a confundir, a mezclarse la ficción con la realidad y es así, obviamente, lógicamente, cuando mis novelas las lees, pues te reconoces a muchos de lo que hay porque después la realidad, luego si quieres hablamos de la construcción de los personajes. Bueno, ven como su vida es literaria, obviamente, daría para otra novela. Bueno, en esta novela, como decía, comienza con un crimen espantoso, incluso ahí aparece la víctima con la boca cosida, con hilo de anzuelo. Perdón. Bueno, creo que hasta la página 7 se puede contar. Pero no se enfade. No se enfade. Eso está en la sinopsis. Vale. No. Pero, mire, hay una cosa que usted perdone. Nos vamos. ¿De qué quiere que hablemos? ¿De qué es lo que le gusta que contemos? Mira, es rectangular. Perdonar un segundo. A ver, perdone un segundo, sí, por favor, obviamente. por respeto a la gente que nos sigue por No, streaming. Es que lo que usted está diciendo no se oye para toda esa gente, ¿eh? Bueno, para la gente que nos sigue por streaming, sí, una espectadora me acaba de recriminar que acabo de destripar el libro. Lo siento. No, realmente, porque está en todos los dosieres de prensa, está en la sinopsis por detrás escrito, no has dicho más de lo que está puesto por detrás. Es verdad que a mí me gusta muchas veces abordar un libro sin saber absolutamente nada de él, ¿no?
pero bueno, otras veces sí que me gusta saber el libro de qué va, y realmente en una sinopsis de una novela negra, tienes razón, es muy complicado saber qué es lo que se puede contar y qué es lo que no se puede contar. Pero en este caso, como está en Javier se ha limitado a contar lo que realmente está puesto por detrás en la parte del libro, entonces eso está absolutamente está en la primera página, o sea, que no creo que sea ningún tipo de Bueno, de hecho está en la en este cubierta, caso, quiero podía decir. serlo, pero en este caso, de hecho, la intención de la portada, que es la niña colgada de la aura de piedra, realmente es el inicio de la novela y está en el primer párrafo. O sea, y me pareció una portada muy acertada porque dice mucho de lo que va a pasar luego a lo largo de la novela y sobre todo dice cómo empieza la novela. Realmente la novela empieza en la portada, ¿no? O sea, que realmente no hay... Fíjate, de hecho, en la primera maqueta que me hicieron, la chica parecía desnuda y dije, no, es una niña que tiene que tener un informe escolar, y entonces le pusimos la faldita, que realmente es la primera página lo que está sacando. No, bueno, de todos modos le agradezco la puntualización. Si ven que me paso, avísenme de alguna manera, que tampoco quiero yo machacarte destripar el No, argumento. lo que es cierto, hombre, es que yo entiendo que en una presentación pues tenemos que contar, sin destripar absolutamente la novela negra, pero yo creo que sí, la anécdota del proceso de construcción, de los guiños, de los personajes, algunos incluso pues, están aquí sentados, entonces yo creo que ese tipo de anécdotas enriquece mucho a los que habéis tenido la amabilidad de venir, y otras personas no lo van a saber nunca. Yo creo, a mí como contador de historias, me gusta también saber la intrahistoria que esconde cada uno, ¿no? Así que, bueno, procuraremos de todas maneras ser especialmente celosos y Bueno, prudentes. tú hazme un gesto, un pitido, o levanta, no sé. Me haces stop y, bueno, Sí. en fin. Bueno, al hilo de Entonces, esto, he de decir que hace 10 años escribí La ciudad de los ojos grises, que me la presentó Iñaki Azcuna, entonces alcalde de Bilbao. Fue la última novela, el último libro que presentó el señor Azcuna públicamente. Se sentó aquí en la mesa. Bueno, le gustó mucho la novela, pero la destripó completamente, pero de principio a fin. O sea, amores, queridos, o sé qué, las relaciones que tenían los personajes, los crímenes del final, la destripó, pero completamente contó la novela. Se veía que la había leído, que la había disfrutado, pero la verdad que la presentación, la gente nos mirábamos y decíamos, madre del amor hermoso, genio y figura. Sí, vamos, le tengo muchísimo cariño a aquella presentación porque realmente fue muy anecdótica y cosas que no suelen suceder, ¿no? bueno, pues entonces, si te parece, te voy a preguntar. A ver, en la novela pasa algo que sucede en un sitio y es algo, digamos, que choca, asombra un poco, ¿no? O mucho, muchísimo. Asombra tanto que uno se queda pensando, estas cosas no pasan en Santander. Yo creo que se quedó pensando incluso el propio narrador o narradora de la novela cuando dice, pues yo creía que no pasaban estas cosas en Santander. Y perdón, que acabo de leer una línea de la página 16. ¿Pasan estas cosas en Santander? Afortunadamente no suelen pasar, ¿no? Pero que sí podrían pasar, porque la inspiración de esta novela, realmente como suele pasarme normalmente, es la observación de la realidad. Y lo que sí pasó en Santander es que una niña se suicidó por acoso no hace mucho. Coincidió y a raíz de eso y de conocer algún tipo de acoso escolar es como me surge la idea de la novela, ¿no? Y hombre, las ciudades de provincias normalmente son bastante tranquilas en cuanto a crímenes, es muy difícil echar la vista atrás y ver crímenes que no se hayan, y sobre todo crímenes que no se hayan resuelto, ¿no? Hago referencia, esto es un hecho real, a la dama del cabello, que apareció ahogada, aquella otra chica que mataron saliendo de una boda del club de tenis, ¿no? Entonces son cosas muy esporádicas que afortunadamente pasan muy poco, ¿no? Pero por el hecho de que pasan poco y que no haya un crimen organizado, posiblemente sea más difícil de investigar. Y de ahí, claro, los investigadores, en este caso, la policía de Santander, a la que también tengo que agradecer muy cariñosamente su ayuda. Me abrieron las puertas a la comisaría y al final me faltó que me pusieran la placa porque fue un gusto, ¿no? Tanto el equipo de delincuencia violenta como, bueno, por supuesto, la científica, la forense, Pilar Guillén, que está inspirado en su personaje, obviamente Pilar Mérida, es evidente, es ella. Entonces, tengo que agradecerle mucho Además, me fue muy cariñoso porque el inspector de homicidios, por llamarlo así, no se llama así, pero cuando le conté el caso, digo, esto empieza con una niña colgada a la aura de piedra. Entonces yo le vi a él
como preocupado, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver por dónde tengo que empezar a investigar, porque digo, ¿por dónde empezaría esto a investigar, ¿no? Y le vi como muy concentrado y digo, Carlos, que es broma, o sea, que esto es ficción, que esto es, al final no deja de ser una novela, ¿no? Pero claro, le vi muy integrado, la verdad que un equipo absolutamente maravilloso y se lo tengo que agradecer. Entonces, claro, toda esa verosimilitud que yo intento darle a lo largo de la historia es que realmente la mayoría de los personajes policías que aparecen están inspirados en gente que he conocido. Es así como construyo los personajes, ¿no? Yo me fijo en alguien, creo cómo es, y digo, este le llevo a la novela. Mira, por ejemplo, tu Menéndez, el Menéndez, que aparece, hay un Menéndez, es una mezcla, digamos, del nombre a lo mejor de Javier, como un guiño que es amigo mío, pero sobre todo el personaje es un compañero que yo tuve en el banco, que era tal cual, o sea, era Menéndez, ¿no? Un tipo ya descreído y de todo y tal. Entonces, así como construyo lo construyo los personajes, ¿no? Es la manera de... Entonces dices, yo no hago un personaje y hago un navío. No, yo realmente pienso, digo, este va a ser este. Y entonces lo tengo muy fácil porque traslado la personalidad de un amigo, de un conocido, de cualquier otro, o de un criminal, al personaje que voy, y así no me equivoco, porque digo, este es tal cual, ¿no? Entonces, es una manera de darle también realidad y verosimilitud a la historia. Sobre todo, además, es que pasa en las novelas negras últimamente, es que yo empiezo a leerlas y no me las creo. Porque pasan unas cosas inverosímiles y parece que los policías tienen que ser excepcionales de alguna manera. Y yo quería darle un toque de mundano, ¿no? De realidad, con sus luces y con sus sombras. Y, por supuesto, me preocupaba mucho la opinión de la policía, que le di a leer la novela, de que se sintieran identificados con lo que estaba escribiendo. Y afortunadamente parece que sí, ¿no? Vamos a tirar un poco de ese hilo que acabas de dejar suelto. Tú construyes los personajes a partir de personas reales. ¿Ceballos es un alter ego? Sí, sin duda. Cuando Ceballos es el inspector que empieza a investigar el caso, incluso en su manera de vestir. Me he comprado una gabardina como la que yo pongo, o no sé si fue al revés, pero como la tengo, sí que me siento identificado, un inspector fondón, al que le gusta... Pero que había tenido mucho recorrido atlético y todavía guardaba aporte, ¿no? Bueno, el que tuvo un poco, pero ya la verdad, los años no pasan en balde. Efectivamente tiene mucha afición tenemos muchas aficiones parecidas, ¿no? Por decir una cosa. Pero la de la comida pues es divertida, como comentabas. Pues me he tenido que recorrer cada rincón de Santander en pos de la literatura, ¿eh? Ahora ahí está Julián, el dueño de Mundos, por ejemplo, que también, pues claro, me he tenido que tomar los gin tonics en el Mundo porque no me quedaba más remedio, porque mis personajes en un momento determinado también están allí, ¿no? O sea pero bueno, eso te permite también descubrir, hablar con los dueños. También he hablado con los hermanos, con Pablo y Mercedes del Legionario. Hablo con Ángel de Little Bobby, te permite conocer su verdad, su manera de pensar, su manera de expresarse y por supuesto, los pequeños matices que tiene cada local, la maravilla que tiene, por ejemplo, en este caso de Julián el Mundo, pues hay esa litografía que tiene de Péjac, la verdad que es una preciosidad. Entonces, esos pequeños detalles que alguien que no vive y que no mame Santander y no puede, ¿no? Yo llevo 4 años, digamos, trabajando de alguna manera en esa novela, porque yo cuando me iba a comer el cocido al Fuente D, pues también estoy trabajando en la novela. Yo entiendo que es así, cuando me voy a comer las rabas arriba al Legionario estoy trabajando en la novela. Cuando me hago mis recorridos, mis senderitos por Costa Quebrada y paro en el Cazurro a ver los suros de Liencres, estoy trabajando en la novela. Yo creo que esa ambientación es fundamental a la hora de un denominador común de mis novelas. Lo ha dicho antes Castañeda, documentación histórica, ahora sí una documentación actual y real, ¿no? Y la verdad que me lo he pasado, no te voy a decir que me lo paso muy bien, o sea, realmente en esa novela me lo he pasado muy bien. Que serás de estos autores que alargan todo lo que pueden la etapa de documentación, ¿no? Visto además el inmenso recorrido que has hecho por la gastronomía local. Ahí está algún guiño de recetas, ¿no? Algún guiño de gastronómico de qué cocinar, ¿no? O sea, que es que tienes... o sea, que has aprovechado estos 4 años para conocer no solamente los locales, de sino momento yo creo que me daría para una saga, con todos los conocimientos que tengo y quiero seguir teniendo, me daría para todos los conocimientos que tengo sobre todo de los sitios de
de Santander, fuera un poco de la ruta turística, porque parece que el que viene a Santander siempre conoce lo mismo, y bueno, y esa pequeña, la manera de ser, por ejemplo, de los santanderinos, que a mí me resultó muy peculiar al principio, ¿no? Muy chocante. Digo, ¿cómo es posible que estos señores, estando entre asturianos y vascos, pues sean tan diferentes, ¿no? Esa manera de pensar, de hablar, esa sinceridad que roza el sincericidio también. Y entonces eso lo he trasladado a mis personajes. Por eso la Sí, subinspectora, eso también me vas a perdonar. la primera persona es la primera persona que aparece en la subinspectora, por eso le llama Alonso, que es un STV, la llama la mesetaria, un poco también despectivamente, ¿no? Entonces eso ha sido gracias a, digamos, a haber vivido intensamente en la ciudad, ¿no? Me van a permitir, porque el estudio de la ciudad, no se me enfade, perdone, no se me enfade. Sí, sí, pero bueno, quiero decir, voy a leer 2 líneas, pero no, pero tampoco quiero que se vaya usted enfadada por haber defraudado sus expectativas. Bueno, Bueno, pero venía a pasar un buen rato, la vida es otra cosa, vamos a disfrutar del bueno, ratito y ya está todo. hay un pasaje, ¿no?, donde hay un diálogo curiosísimo que preguntan a Silvia, dice, ¿te vas haciendo a Santander? Dice, a la ciudad sí, a la gente es más difícil. Yo no sé si con eso no te vas a ganar alguna reprimenda. Bueno, es que cada uno tiene su peculiaridad y para alguien fíjate, yo he vivido muchos años en Andalucía, como bien dices, y el carácter sevillano era muy difícil. Para uno del norte es muy difícil el carácter de los andaluces. Y en este sentido, digamos, los tópicos en este caso sí que existen, ¿no? Porque esa sequedad a la hora de hablar, que no digo que es ni mejor ni peor, pero realmente existe y son hechos objetivos, ¿no? Pocos adornos, esto es pum, pum, me gusta, no me gusta. Yo aquí la primera vez en Santander que me llegué a probar una chaqueta me dice, te queda mal. Digo, vamos a ver, una tienda. Y normalmente en otros sitios lo que quieren es vendértela. Entonces, bueno, me resultó además, pues, desde el punto de vista literario, pues muy interesante hacer una contraposición de personalidades y de intereses me resultó también, por otra parte, obviamente muy divertido. Hay que hacerlo, hay ironía, hay que ese choque que hay, que también yo tampoco lo desconocía, ¿no? Entre los de Torre y los de Santander, ¿no? Esa manera de llamarles portugueses un poco despectivamente y al revés, y los de La Vega pues orgulloso de serlos. Y la verdad que todo ese tipo de cosas es una novela, digo, muy trabajada y, bueno, por supuesto realizada con mucho cariño, porque yo me puedo meter con los de Santander porque es que yo ya soy de aquí. También, o sea, estoy empadronado, ¿no? O sea, empadronado y voto. Yo voto aquí y en las próximas elecciones ya veremos a ver qué vamos a hacer, pero aquí el señor Mazón ha ganado mi cariño, desde luego, al estar aquí. Y yo no me significo nada de broma, no me suelo significar políticamente, ¿no? Pero sí, yo estoy empadronado aquí, llevo 4 años pagando impuestos en Santander, puedo hablar de los santanderinos, que a los que les tengo mucho cariño por otra parte. Hombre, se entiende porque si no fuera así, tanto tiempo aquí. Y si no fuera así tampoco lo podría decir. O sea, Bueno, aparte de la ambientación en Santander, la novela obviamente tiene un componente de investigación y un componente de actualidad, de gran actualidad, ¿no? De hecho, la editorial por donde tira en la promoción, más que en Santander, es con esta frase promocional de «Sabemos qué hacen nuestros hijos cuando miran la pantalla de su móvil». Tú hablas de una red social que desconozco si es real o no, que es posterior incluso a TikTok, que es la fiebre ahora, que se llama F3. Y que, bueno, causa bastantes problemas. Luego, bueno, hay algunas otras que sí que sé que son reales, como OnlyFans o cosas, creo, OnlyFans. Háblanos un poco de ese F3 y sobre todo de esa fiebre, ¿no? que parece que afecta a los jóvenes, pero también a los mayores, ¿no? Claro, tú al principio lo has dicho muy bien. Esta es una novela que aúna una investigación policial y que es una novela negra porque esconde una denuncia social. Y en este caso la mía es el peligro que encierran las redes sociales, los teléfonos móviles, para los mayores también, obviamente, pero sobre todo para los adolescentes y preadolescentes
a los que les ponemos un instrumento en sus manos muy jóvenes, que puede ser un arma, sin enseñarla a usar. Y todos los depredadores que puede haber a lo otro lado de la pantalla, ellos, para nosotros tenemos un absoluto desconocimiento de su mundo, porque es una generación que ya se nos queda muy, muy, muy lejos. Yo tengo una hija incluso de 26 años a la que también se le queda muy lejos esa generación de chavales ahora de 12, 13 años. Son muy prematuros en cuanto a todo, en cuanto a la violencia, en cuanto a la sexualización, y da miedo porque yo creo que muchos padres viven ajenos a lo que hacen sus hijos en el teléfono, ¿no? Y casos de acoso ha habido siempre, ¿no? Todos los que hemos sido un poco raritos de niños, pues seguro que hemos tenido todos algún tipo de episodio de acoso. Yo recuerdo que en Portugalete había una pandilla de kinkis, no se me olvida Javier Ruiz, que me pegaba cuando aparecía por la calle, ¿no? Yo llegaba en casa y estaba a salvo. Hoy los chavales con el teléfono siguen siendo acosados a través de F3, que era, digamos, una red anónima, porque es que además incluso puedes hacerte pasar por otro, es brutal, porque y luego hay una indefensión tremenda, y incluso las redes no ayudan, ¿no? La policía se me quejaba de eso. Quieren hacer una investigación a través de Facebook, de Twitter y tal, y son muy celosos a la hora de dar cualquier tipo de información. Me dijo una chica policía que un día en un congreso internacional vio a responsables de Facebook y le hizo un comentario, y la otra pues le trató bastante despectivamente, y dice, me dieron ganas de cogerle por la solapa y tal. Entonces, es un mundo que es muy, muy complicado. Los padres, yo entiendo que muchas veces cuando ven que el niño tiene problemas con el móvil, lo primero que hacen es quitárselo, amenazarles con quitarles el teléfono. Lo cuento en la novela. Yo creo que eso es yo no lo creo solo. Evidentemente, también me he documentado con profesionales del sector, y eso es uno de los mayores errores que hay que hacer, porque a un niño luego le quitas el móvil y estás dando la vida. La solución pasa, entiendo, por una comunicación muy, muy temprana, ¿no? Y que los padres sepan exactamente qué hacen sus hijos, y si sus hijos pueden ser acosados o acosadores, ¿no? Que eso es tremendo, porque realmente cuando tú sabes que tu hijo es violento y ha pegado a otro, siempre intentas negar o justificarlo, ¿no? Y ahí, pues, yo creo mismo, además que yo soy muy pesimista en ese sentido, porque creo que vamos a peor, ¿no? Insisto, puede haber violencia en casos muy, 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 muy prematuros. Y bueno, y de ahí, digamos, mi poner un poquito dentro de lo amable que tú has dicho que es la novela, porque incluso aunque sea esos crímenes, yo creo que tiene un tono amable la novela, pero hay de poner el punto sobre la I y decir, oye, ojo con esto, que es un problema muy, muy, muy serio que tenemos la sociedad ahora, ¿no? Claro, leyendo la novela, que efectivamente llegas incluso a decir eso, ¿no? Que el ciberacoso no termina como antes en el colegio o en la calle, sino que es 24 horas, 7 días a la semana. Lo que sí queda uno a pensar es que tal vez el problema no sean solo las nuevas tecnologías, que a fin de cuentas es un medio, sino que es un problema de la sociedad, ¿no? De las personas, que tal vez estamos como sociedad perdiendo un poco el norte en ese sentido, y los casos proliferan. Sí, porque es que además los mayores, tienen esa adicción al móvil un poco también, igual que sus hijos, ¿no? Cada uno en su ámbito, y es muy normal ver en una familia que cada uno tiene su instrumento en la mano, y existe muy poca comunicación entre ellos, y a lo mejor el niño, a lo mejor está en un juego inocente, porque también todo no es malo. Hay muchísimo material educativo, de ocio. Hay gente que lo hace muy bien al otro lado de las redes, y a lo mejor simplemente está viendo una partida de LOL, lo que sea, ¿no? Y a lo mejor el padre pues está echando un vistazo al Instagram, y la hermana mayor está viendo los vídeos de TikTok, ¿no? Y realmente que hay muchísima adicción ahora al teléfono, y hay que, quiero creer que la adicción no vaya peor, porque llegará un momento en que o nos volvamos tontos del todo y no tengamos otra cosa que hacer, o realmente seamos conscientes de que como sociedad nos estamos equivocando, y que hay vida más allá de las pantallas, ¿no?
Bueno, aparte de todo esto que hemos contado, la novela tiene un gran atractivo en lo literario porque consigues algo o das un giro absolutamente inesperado, y es que de repente un narrador que parece omnisciente descubrimos que no lo es, eh, y el propio narrador, en este caso narradora, pasa a convertirse en un personaje de la novela. O sea, esto es una Tampoco especie podemos de... contar mucho sobre eso, porque es verdad que quería... si me ponía a escribir una novela negra, lo hacía con todas las consecuencias. Porque hasta ahora yo había utilizado los crímenes como hilo conductor de mis novelas, ¿no? Y un poco como excusa para seguir la trama. Y si el lector descubría algo o me parecía bien, porque yo lo estaba, digamos, me estaba acompañando en lo que yo estaba contando. Pero esta vez sí que he querido jugar a hacer giros en la trama, y ya que estaba puestos en hacer giros en la trama, también giros en la narración, ¿no? Que es una cosa también menos habitual de lo que suele ser en literatura. Y la verdad que estoy muy contento con el resultado porque claro, creo que en un momento determinado de la novela pues el lector se sorprende. Bueno, quiero creer que el lector se sorprende a lo largo de la novela, pero por unos motivos o por otros, ¿no? Y digo siempre con las ganas de seguir leyendo y dice, bueno, ¿esto cómo es, no? ¿Esto cómo es, no? Bueno, hemos hablado de un poquito de algunos personajes, casi nos hemos limitado a Alonso Ceballos, pero yo creo que mucho más interesantes son los Las personajes otras dos femeninos, ¿no? inspectoras. Háblanos un poco Ujú. de Silvia Martín y háblanos de Isabel. Bueno, está intencionado. Yo cuando escribí la novela sabía lo que iba a pasar al final, obviamente, ¿no? Eso de que los personajes me van creciendo, se me escapan. Oh, un personaje se me ha revelado. Cuando yo oigo a muchos escritores decir, digo, a ver, son tuyos, lo estás creando. O sea, has cambiado de idea tú, pero no me digas que el personaje se te ha revelado o quiere ganar. Puedes darte cuenta tú mismo de que el personaje quiere ganar protagonismo, ¿no? Y te puede pasar a lo largo de la novela, eso es verdad. Pero en mi caso yo tenía muy clara la estructura, sabía que inicialmente la investigación tenía que correr a pasar por un inspector de policía, pero tenía muy clara que las dos inspectoras iban a comerle el protagonismo a lo largo de la novela, de tal manera que si en el futuro hay una saga, la saga será de las dos inspectoras, porque además me parecía muy interesante coger a unos personajes desde muy jóvenes, ellas tienen 30 años recién cumplidos, y ya me parecía muy interesante hacerlas crecer a lo largo de las novelas, ¿no? Y no luego tener que tirar para atrás, ni hacer precuelas, ni nada. Digo, no, mira, estas chicas empezaron así, con este caso tan truculento Santander, y a partir de ahí se desarrollaron. Yo les tengo mucho cariño a los dos personajes. Son muy, bueno, en el fondo, bueno, tienen cosas en común. La lealtad es lo que, además, eso me lo decían en la policía. Digo, qué bien que has dicho que policías leales, ¿no? Refiriéndose a las dos subinspectoras. Y no dejan de ser tampoco una mezcla de personas que he conocido. No os voy a contar los personajes, os puedo contar las personas. Mira, pues evidente el personaje de Silvia está inspirado en una inspectora real que escribió un libro sobre su vida, un poco sobre sus vivencias como inspectora de policía. Yo la conocí personalmente y luego además ella investigadora de casos de acoso precisamente en jóvenes, y me sirvió como personaje, como me pareció muy interesante y muy real, evidentemente, ¿no? Y eso está inspirado obviamente en ella, que también se llama Silvia y un poco también en la persona que me ayudó a meterme en la policía de Santander. También es una mezcla de las dos, ¿no? Es así como, yo digo que es así como mezclo, como creo yo, los personajes con una mezcla de personalidades, ¿no? Y la otra lleva el apellido de mi padre, así que no deja de ser un homenaje a mi padre, que ahí sigue el hombre al pie del cañón con 84 años, también es político, es alcalde de su pueblo en Villalpando, en la provincia de Zamora. Yo tengo mucha vinculación con las raíces, mi madre murió, pero los dos son de Villalpando, tierra de campos, y por eso también la mesetaria, porque conozco muy bien también esa tierra y conozco también, yo qué sé,
cómo cogían el tren, ¿no? Para venirse a la playa y ese tipo de cosas en otros tiempos y cómo veían ellos el mar y cómo el mar los veía, como a su vez los cántabros ven a ellos, ¿no? Entonces, la verdad que a la hora de construir los personajes, digamos que lo tengo de una manera, eso, soy un poco tramposo en ese sentido, ¿no? Bueno, en realidad lo que haces es una doble visión, ¿no? Yo creo, aportas la visión de Santander desde dentro, eh, tanto de la gente que es de aquí, Eso de es. los STVs, como dices, bueno, como tomas del natural, no es que te lo inventes, pero luego esa otra visión de Silvia, de una Pero perdona, mujer que pero viene... Santander, y ahora sí me voy a, Ujú. lo siento, me voy a meter, y ahí mira que me estaba, yo soy muy diplomático y tal. eh, para Santander yo creo que le cuesta mirar hacia afuera. Fíjate que hoy censuraban, hoy me ha hecho mucha gracia, además un santanderino lo ha puesto el lema de la campaña, ¿no? de turismo, decía pues, sin ir más lejos. Ujú. Dice, le ha faltado el comentario, dice, le ha faltado decir, y cuando vengáis, iros pronto. O sea, bueno, no vengáis, que estamos muy a gusto sin vosotros, ¿no? Digo, le ha faltado decir, esto lo ha comentado un santanderino que además me hizo mucha gracia. Otro que me ha inspirado, porque se apellida Aznar, que se lo he dado el apellido de uno de mis personajes, y este chico es que vive enfrente de la grúa de piedra, dice, Félix, me va a costar mucho ahora ver la grúa y no imaginarme a alguien colgado. Cada mañana cuando me levante voy a alguien colgado, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí, que es verdad que al santanderino le cuesta mirar hacia afuera. Y sin embargo, había un santanderino universal, para mí posiblemente la mente más brillante de todos los tiempos y creo que injustamente tratado y que tendría que tener mucho más recorrido. De hecho, bueno, a mí me encanta porque lo incluí incluso como personaje en La Fuente de los Siete Valles, de Menéndez Pelayo, obviamente, que a mí me maravilló cuando conocí su vida, que también profundicé en su vida y me pareció absolutamente apasionante. De hecho, bueno, pues luego, evidentemente, ya no me he leído parte de su obra, sino que las epístolas con su hermano y ese tipo de cosas, como esos piques que tenía con Pereda, ¿no? Decía, oye, mira, una carta. Nos van a poner una calle a cada uno, ¿no? En este tipo de cosas. Pero está muy divertido, muy entrañable, cómo le dice Menéndez Pelayo a su hermano, le dice, me ha mandado la última carta, la última novela a Pereda y es un tocho, y dice, pero yo te tengo que decir que está muy bien, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de cosas me resultaban muy entrañable. Entonces, claro, eso forma parte todo, digamos, del conocimiento del estudio tanto de los personajes como de la ciudad, ¿no? Bueno, también hay otros, incluso eslóganes publicitarios de la comunidad que sí que te gustan bastante más, ¿no? El de Cantabria Infinita lo defiendes en la novela. Claro, porque otra de las cosas que me llamaron la atención como recién llegado a Santander es que un día me dicen, tienes que ir al monte, a la Maruca. Y digo, ¿eso qué es? Claro, yo al principio me volvía loco con la bahía. Yo miraba y digo, esto es el norte, ¿no? Yo decía, no, el Cantábrico, ¿no? Pero me veía cómo puede haber montañas ahí, ¿no? El norte está atrás y cuando voy a recorro esos parajes, bueno, todavía me sorprendo de que eso sea casco urbano de Santander, con vacas, con caballos, todo, bueno, aparte de los parajes maravillosos. No sé cómo estará en época turística, porque yo no voy, yo suelo ir siempre en días de diario y si no hace muy bueno, mejor. Y me recorro, yo creo que me he recorrido ya prácticamente andando desde la Maruca hasta la playa de Somocuevas, yo creo que me lo he recorrido, ¿no? Y me resulta fascinante esos acantilados. Hay un trocito, te voy a hacer un spoiler, pero no de la novela, sino posiblemente de una novela que escriba, si esta novela tiene el recorrido suficiente. Y es que el trocito que va desde la playa de la Arnia hasta los Burros de Liencres, hasta Portio, perdón, desde Arnia hasta Portio, ese sendero se llama el Sendero de los Atardeceres, que me parece absolutamente maravilloso para lo que es. Y entonces, pues soy un enamorado de Costa Quebrada, digamos, desde donde empieza. Hay mucha gente que dice que empieza en la Magdalena, otros dicen que en Cabo Mayor, pero llega hasta la desembocadura del Pas, ¿no? Ese trocito. Yo soy un absolutamente enamorado, especialmente de esa parte de Costa Quebrada, ¿sí? Bueno, también en Y estos por eso toques algunas escenas de la maravillosos novela, que... y por eso algunas escenas de la novela, lógicamente, ocurren ahí, ¿no?
Y en esos maravillosos toques de humor que metes, hay uno que a mí me ha dejado encantado, que son las jornadas Vivaldi. Cuéntanos qué es Bueno, esa. podrían haber sido también una jornada PISA, 4 estaciones, ¿no? Que son, eso me llama mucho la atención, de que sales un día de casa, hace un día estupendo, primavera, te pones una chaquetita, tal de cual, te coge lluvia, empieza a hacer frío, es invierno, luego de repente sale el calor y al final son las 4 estaciones en un solo día. Eso me llama muchísimo la atención. Además, llevar el paraguas es casi, con el viento que hace, es casi superfluo y la verdad que... Y entonces hay que ponerse a subio, Ujú. que también es otro de los guiños que hago al lenguaje local. De aquí hay ciertas palabras que me resultaban muy curiosas, ¿no? Y muy propias y muy bien dichas, ¿no? Ujú. Y lógicamente, claro, cuando haces los guiños eso, las escaleras mecánicas, porque hay cuestas muy pindias. Y ese tipo de cosas que también procuro eso, que cada personaje tenga su lenguaje. Mira, hay un personaje, y esto sí que voy a hacer un comentario. eh, Hay un personaje que es un narcotraficante colombiano y me dicen, tú no habrás conocido ningún narcotraficante colombiano. Digo, pues sí, digo, también. Esta anécdota me pasó cuando yo era director de una oficina en Sevilla, pues yo tenía un cliente que tenía un colombiano que tenía un negocio de compraventa de coches y bueno, le di créditos, me los iba pagando y tal y cual, hasta que una vez pues me fui de la oficina y me dijeron, ¿sabes que fulanito está en la cárcel? Digo, ¿qué ha pasado? Pues que era narcotraficante. Digo, me cago en la más, claro. Digo, bueno, menos mal que al final lo pagó y tal. Y cuando salió el tipo de la cárcel a los 18 meses o así, me lo encontré un día por la calle y digo, tío, macho, ¿qué me has hecho? Me has engañado. Don Félix, hablaba así. Usted sabe, yo que no hice nada porque los colombianos parece que todos tenemos que ser narcotraficantes, pero ya sabe, me metieron en la cárcel. Digo, ¿tienes algo que hacer ahora? Digo, te invito a comer. Y nos trincamos una botella de vino cada uno. Y yo con la libretita, y yo tal, bueno, y yo me sudaban las manos. Cuando empezó a contarme y a soltarme, cómo había empezado siendo esmeraldero, cómo después decía, bueno, luego ya tuve que ser traquetero, pero eso duró poco. Digo, ¿traquetero? ¿Eso qué se dice? Don Félix, traca. Digo, madre mía, amor hermoso. Que luego se lo conté a mi mujer cuando estaba cansado entonces y decía, pues, ¿cómo te puedes ir a comer con un tío así? Digo, pues mira, digo, algún día a lo mejor esto me valdrá. Él me contaba fechas de cuando se escapaba de la cárcel, de cómo su hermano desapareció el avión que llevaba con cargamento y tal. Claro, llegué a casa, me puse a mirar en internet, que era real. Y yo estaba flipado. Entonces, digo, este tío, digo, algún día me valdrá. Y fíjate, 6 años después, como personaje, pues me ha resultado sus expresiones, su manera de ver la vida, las expresiones que hace el colombiano en mi novela, es él realmente. Entonces, por eso digo que tiene tanta realidad, porque realmente hasta el narcotraficante existe, ¿no? Bueno, antes decías que cada personaje habla de una forma, que incluso bueno, se nota muchísimo, no solamente por la terminología local o como Silvia, por ejemplo, llega a decir, no es que no entiendo del todo cómo habláis, ¿no? Sino que también hay una diferencia por edades, por grupos sociales. eh, Aparece esto que se dice ahora de los boomers y de los, no sé si millennials como palabra aparece, boomers sí que aparece. eh, pero sí que vas dándonos una estratificación social y recorres un poco todo Santander. Es decir, no es una novela homogénea como no es una ciudad homogénea, ¿no? También hablas un poco de que la realidad esconde muchos secretos que a veces están a la vista. Yo no sé si esta ciudad te parece que es muy de apariencias y luego no se corresponde exactamente Claro. con la imagen que quiere dar, ¿no? Bueno, eso también es un poco homenaje a la novela negra clásica, ¿no? Ujú. Sobre todo cuando ya evoluciona y la novela polar francesa, en que los personajes realmente no son todo lo que parecen, no hay personas buenas y malas, hay una línea muy fina entre el bien y el mal, entre lo ético y lo que no lo es, y en ese ambiente he querido ubicar a mis personajes, hasta qué punto ante una situación todos podemos reaccionar de una manera o de otra. Y obviamente luego pues no sabemos muy bien lo que... eh, no conocemos a la persona con la que estamos hablando. Y eso me pasa, eso también forma parte de mi manera de pensar y de manera de ver las novelas. De repente tú le estás... A mí cuando me llegan las felicitaciones de Navidad una vez al año,
o por Facebook que te celebran, que te felicitan una vez al año. Felicidades, felicidades. Digo, este tío, si no sabe si me he muerto, que me está contando, o si he estado enfermo, o si qué me ha pasado realmente, ¿no? No hay un interés. No te pones, cuando alguien reacciona de una manera violenta, no sabes realmente por qué lo está haciendo, si en ese momento ha tenido un problema, una situación de estrés, ¿no? Yo que sé, una amenaza a una hija, no lo sabes. Entonces, vivimos como si el otro pues estuviera siempre bien, no pasa absolutamente nada, y no, y todos tenemos muchos problemas, tenemos nuestros matices, tenemos nuestras distorsiones emocionales, y por eso es la realidad esa es la realidad, esos son los personajes. Hubo una anécdota, bueno, que me hizo pensar una vez mucho saliendo, todavía no me dedicaba a esto, y es que salí de mi casa y, y, y en el banco de la placita que había ahí, había un señor muerto, un mendigo muerto, ya tapado con la manta térmica, ¿no? Y bueno, la verdad que me impactó, ¿no? Pero es que al día siguiente, cuando salí, en ese mismo banco había una pareja de novios besándose. Y a mí esas cosas pues me llevan obviamente a pensar y a plantearme, claro, a plantearme a la hora de construir el personaje y de escribir, pues darles esa sensibilidad que en teoría en el día a día no trabajamos con ella, creo yo. Ajá. Bueno, siguiendo un poco con algunas cosas que cuentas interesantes del libro, me gustaría poner en práctica o ver si de verdad funciona ese método de la sonrisa. ¿Puedes sonreír, por favor, a nuestros amigos? Y luego contarles para qué sirve eso de sonreír, ¿no? Según los Eso, narradores de esta novela. canalla, eso canalla. Bueno, esa teoría es mía, esa teoría no es de un personaje, pero es mía. Yo creo que las personas que no mejoran sonriendo no son de fiar. Eso es verdad y si lo sigo creyendo. Y dices, hay una persona que guapeta y sonríe, pero no sabe sonreír. O en la sonrisa ves algo ahí que dices, ¡ah! Ya no. Las personas yo creo que tienen que mejorar con la sonrisa y es lo normal, es lo normal. Pero yo incluso como cuando tenía que dar un crédito a alguien, cuando tenía que darle un crédito a alguien, miraba si sonreía o no sonreía, o cómo sonreía, porque digo, pues que me fiaba más de si se veía una persona franca, hombre, te puede estar engañando, pero es verdad, eso es verdad, es así, es así. Bueno, Bueno, y yo también otro. pienso, pero ahí hay cosas mías. La gente que no le gusta comer no es de fiar, pero sí es broma. Porque yo entiendo que hay gente que no le puede gustar. Eso ya es cosa mía, pero lo de la sonrisa sí que es verdad. Por lo menos la que no coma en tu restaurante, que eso es. Claro, hombre, dice, no, yo no. Bueno, a ver, es que no, hoy en día no puedes comentar nada, pero bueno, pero yo tengo un restaurantito en Sevilla donde vendo, yo creo que las mejores hamburguesas del mundo mundial porque las llevo de Cantabria. Las llevo de Santiur las compro directamente de Santiur de Reynosa y de vaca tudanca, obviamente, y por eso, claro, ahí no puedo fallar. Es que no hace falta ni alinearlas. Entonces, claro que dicen, no, yo es que soy vegetariano. Digo, pues bueno, tengo hamburguesas vegetarianas también, pero te pierdes la vaca tudanca, claro, Ya. eso no es el problema. Bueno, pues ya que hablamos de placeres, hay una carga erótica importante en la novela, ¿no? Y luego hay aquí un bendito Tinder que le deja a uno como descolocado. ¿Qué? ¿Sí, perdona? Una expresión que dices de bendito Tinder, Ah, vale. que a Mira, veces no, uno piensa que las redes sociales también tienen una función buena, ¿no? hombre, O pueden tener. evidentemente las redes sociales, sí, bien usadas, son geniales. Yo a través de las redes me he podido, bueno, pues con muchas de las personas que hay aquí les tengo mucho cariño. La propia directora de la COPE también aquí, que Ana González Cortés, que también le agradezco que haya venido, ¿no? Que es un gusto, y bueno, el propio Nando, que también nos ha comunicado con redes. Es un medio de comunicación brutal. Para ligar, también. Claro, yo no he usado el Tinder nunca, no sé cómo funciona, yo sé cómo va, que sé tal, pero yo creo que las redes sociales evidentemente son un medio de comunicación porque sobre todo en tu entorno se te queda muy limitado y bueno, no deja de ser una especie de como en las discotecas antiguamente, pero con menos pudor, ¿no? Entonces yo creo que, aunque a mí sí me sigue gustando el método tradicional de conocer a las personas en los bares y en los garitos. No hablo solo de mujeres, hablo de hombres. Mira, en los bares que están cerca de la policía, pues entré a ver a la gente jugando al dominó, todavía eso existe, ¿no? Aquí es muy curioso, sí, en Ramoní, todo ese tipo de cosas, claro.
Entonces yo creo que eso no se puede perder. Yo me reconozco, no porque al fondo me guste la hostelería, sino porque me reconozco de bares y de observar y de ver a la gente que disfruta y ríe y se relaciona. Pero bueno, las redes son, yo creo también en ese sentido son muy necesarias y bien usadas. Vamos, a mí no me deberías hablar nunca mal de las redes sociales. Y otro detalle que me llamó la atención, bueno, ¿hasta qué punto has investigado el paisaje que llegas a contarnos que el primer monumento gay del mundo está en Santander, ¿no? El Panteón del Inglés, ¿no? Eso dices. Sí, bueno, pues a ver, todas las ciudades están llenas de leyendas, ¿no? Ujú. Y esa historia de aquel tipo que se despeña con su caballo, y tal, me pareció muy emotiva digamos, su pareja o su amante, pues hacerle ese monumento me pareció que... Por eso mis novelas siempre procuro eso, los Ujú. guiños y que vean que la gente que conoce la ciudad, incluso los que son de aquí, que hay cosas que yo intento, porque me han llamado a mí la atención, pues de alguna manera ser educativo también, ¿no? Yo os comentaba antes con Castañeda y la historia de la Grúa de Piedra, todo lo que esconde también. La movida que hubo para cambiar el centro botín de sitio por respetar la ubicación de la Grúa de Piedra, ¿no? Eso también me resultó muy curioso, ¿no? Ujú. Entonces, sí, procuro siempre con todo el cariño que en mis novelas hacer una biografía social de la ciudad. Y luego queda por tocar una de las grandes pasiones que me imagino que es tuya y la has volcado en la novela, que es la música. No solamente aparecen textos de Nando Agüeros, Ujú. sino así a vuela pluma, desde Louis Armstrong hasta Jarabe de Palo o Quique González, pasando por Roberta Flack. O sea, que has puesto banda sonora a la ciudad. Sí, en este caso, fíjate, la banda sonora no es mía, no son mis grupos favoritos, porque mis grupos favoritos, yo me quedé también en los 80 en eso, son Los Secretos y por supuesto los cantautores Aute, Sabina, evidentemente, ¿no? Ajá. Esos, digamos, son mis referentes. Y también Serrat, ¿no? Estoy feliz porque este año, bueno, feliz, Serrat se despide este año, dicen, de los escenarios, ¿no? Y da su última gira y tal, ¿no? Y yo tengo una entrada para su último concierto en Barcelona. Estuve, eso que es un friki, o sea, yo cogí con el botón cuando se abrió las ventas a la entrada, digamos, esos son mis referentes. Entonces, aquí necesitaba dos referentes, intenté abrirme a música que le gusta pues, a gente que me recomienda y tal, y sobre todo, bueno, el sitio de mi recreo sí es de Antonio Vega, también es otra de las canciones míticas. La dedicatoria es un trocito Ajá. del sitio Sí. de mi recreo, ¿no? Al principio. Y por supuesto hay una canción interpretada por Quequemaya y en Ferreiro que se llama Me dejó marchar, que si no la habéis oído, por favor, esta noche os pongo como deberes, poned Me dejó marchar de Coquemaya y Iván Ferreiro, porque me parece una delicia y me inspiró también para escribir ciertas páginas de la novela. Y bueno, Fernando ya lo he dicho, ya lo he comentado, ¿no? Eso bueno, era necesario en este caso, ¿no? Me llamó la atención el primer concierto que yo le vi. Pues, yo también soy, bueno, a Bilbao me fui a verlo y bueno, y muchas veces veo a ver dónde está y digo, me cago en, no me pilla. Digo, el otro día en Burela, en Avilés, no sé qué, digo, ay, no me pilla, pero porque yo soy de los que iría detrás, pues es que no me canso de escucharlo, ¿no? Y entonces, pues, en el caso de Nando era eso, escribir sobre cantar. El primer concierto que fui, comentaba, me llamó tantísimo la atención que críos de 13 años, de 12, conocían sus canciones en la Plaza Porticada como gente mayor. Y digo, me quedé alucinado completamente. Digo, esto es un fenómeno aquí, ¿no? Y entonces, claro, obviamente no podía escribir una novela ambientada en Cantabria sin sus referencias. Yo quería hacerte dos preguntas, estamos llegando al final. La primera, nos has dicho que esas dos mujeres policías van a tener recorrido posiblemente en el futuro en tu obra literaria. ¿Van a seguir actuando en Santander o en Cantabria o esta es una etapa ya superada y ahora te vas a ir a otro sitio? Y luego otra pregunta que suelo hacer a casi todos los escritores que pasan por el Ateneo. ¿Cuál es tu rutina para escribir? ¿Cómo escribes? ¿Dónde? ¿A
qué hora. Ujú. Las dos preguntas son buenas. Las sagas dependen de los lectores. O sea, realmente yo sí que he escrito esta novela pensando en que puede haber una continuación, pero por suerte o por desgracia el mercado editorial es el que dicta si exigen otra novela de la saga o no. Obviamente, si la hay, se ambientará aquí por motivos digamos, de realidad. Porque también he estudiado que un policía para ascender tiene que trasladarse. Con lo cual, ahora mismo, para que sean las dos inspectoras aquí, no se pueden mover, no se pueden mover de aquí hasta que no las trasladen. O sea que me encantaría, además me encantaría hacerlo porque tengo las historias, tengo los escenarios, casi tengo los títulos, o sea que me gustaría mucho hacerlo. Luego, en cuanto a mis rutinas, también lo ha dicho Javier también muy bien, dice, es que has tardado mucho en empezar a escribir porque llevas mucho tiempo en el proceso de documentación. Eso también es escribir. Redactar es otra cosa. Redactar es ponerse a sentarse y decir, ahora todo lo que yo tengo tal, me pongo a plasmarlo en un papel en la pantalla del ordenador, ¿no? Y en ese sentido me reconozco muy vago. Muy vago y me cuesta mucho empezar una novela. Mucho. Yo no tengo esa necesidad. Dices que tengo que escribir hoy por necesidad. No, me cuesta mucho empezar una novela. Pero cuando la empiezo, se acabó todo. Como cuando tengo hambre y duermo cuando tengo sueño. El resto del día estoy escribiendo, ¿no? O sea que lo mismo puedo estar comiendo a las 4 de la mañana que durmiendo o sea, a la 1 del mediodía. Soy muy anárquico. Pero sí, pero ya no salgo, empiezo la historia y ya no salgo. Eso es algo que yo no podía hacer antes cuando trabajaba en banca, porque tenía que hacer todos los días la rutina, escribir todas las noches de 11 a 2, levantarme a las 7, trabajar todo el día, otra vez. Fueron años muy duros, pero ahora digamos que solo me dedico a eso y bueno, y el problema es que, claro, la nevera, cuando me ve, pues tiembla, ¿no? Que no sé lo que pasa, ¿no? Ahora podemos abrir un turno para que ustedes puedan hacer preguntas al autor y yo insisto en recordarles que en la entrada se está vendiendo esta novela que a los santanderinos tiene doble motivo para interesarnos. Cómo describe nuestra ciudad Félix Modroño y también lo que es la novela en sí misma con su calidad literaria y con lo que supone de novela negra. Quien quiera, por favor, hacer alguna pregunta. En primer lugar, decirte que estoy muy honrado como santanderino de encontrar un bilbaíno que no tiene deje de bilbaíno y verle tan imbricado en Santander. En segundo lugar, yo llevo aquí una pulsera que dice un día sin una sonrisa es un día perdido. No, es de una asociación de aquí, desde Cantabria, que es Buscando Sonrisas. Ya te contactaré con ella. Pues se lo agradezco. ¿Cómo que no tengo acento, oye? Pero que no, eso no me lo habían dicho nunca, ¿eh? Con lo que yo paro cuando salgo por ahí, oye. No, bueno, he vivido muchos sitios. Salí de Bilbao con 16 años. Alguna vez también eso formará parte de la siguiente novela. Le pusieron una bomba a la empresa donde trabajaba mi padre y nos tuvimos que ir por motivos obvios. Y creo que he vivido, no sé, en 20 y tantas casas y por casi toda España. Entonces creo que tengo un acento bastante neutro, ¿no? Y bueno, y entonces yo veía que los vascos vienen todos a Cantabria los fines de semana, vienen los viernes, se forman una pelotera y se vuelven el domingo. Bueno, pues yo lo hago al revés. Entonces yo veo que cuando voy para Bilbao, pues veo a todos los vascos viniendo para acá y yo voy al revés porque me gusta mucho ir a Bilbao. Yo siempre digo que Bilbao es mi amante y me gusta tanto la ciudad que no quiero vivir en ella, porque realmente yo quiero disfrutar de los buenos momentos de Bilbao. Y el haber elegido en Santander, cuando terminé, yo decidí venir aquí porque podía vivir en cualquier otro sitio, pero me apetecía vivir en esta ciudad por o sea, me parecía que tenía, aparte de su belleza y todo el mundo cultural que albergaba. Luego cuando te das cuenta, llegas aquí y si profundizas un poco, ya ves también que hay muchas élites.
vengo acostumbrado de eso. En Sevilla era también una sociedad muy, muy elitista en ese sentido. Y aquí también veo que hay ciertos movimientos, ciertas élites, pero bueno, yo soy un tipo muy universal y procuro llevarme bien con todo el mundo y, por supuesto, nunca dejar de sonreír. Eso está clarísimo, vamos. Muchas felicidades a nuestro presidente por traerte, feliz. Me siento feliz de haberte escuchado y de haber cogido tu novela y me da que voy a comprar unas cuantas. La frescura que has traído a Santander, tu sentido del humor, tu darte cuenta, porque todo es cuestión en la vida de detalles, de cómo somos los cántabros. Yo vivo aquí desde el 91, pero soy riojano, he vivido en Bilbao Hace que se por el años. micrófono porque soy bastante sordo. No, que soy Sí. riojano, pero he vivido durante bastantes sí. años en Bilbao. Ajá. También estuve en la banca 7 años, entonces soy también intercultural, de Ajá. zonas, países, y tengo un hijo vasco, otro catalán, la pequeña Maña, y me siento aquí como Dios, desde el año 91, o sea que te animo a que... Entonces, me preocupa el sistema educativo, porque es en general una mierda, tal como está. Ya. Y cuando te he escuchado que en tus novelas quieres ahí impregnar tu ser educativo, pues te alabo el gusto, porque falta hace. O sea, Cantabria, más que infinita, ya lo vivo finiquitada, culturalmente. En el Ateneo venimos los de más de 60 o 70, que es mi caso, que tengo 75. Uh-huh. Y el tema de la juventud adormecida y atontada, Ya. habría que rezar más, líbranos de la tontación más que de la tentación, pues está afincada. Y yo creo que, y esa es la pregunta que te voy a hacer, si no tiene nada que ver, aparte de nosotros como padres o como abuelos, sobre todo los políticos y sobre todo los funcionarios, porque nos pagan a los funcionarios para funcionar y despertarnos y exigirles a los políticos honestidad radical. Y eso no se da ni en Cantabria ni en otros muchos sitios, como sabemos todos. Entonces, yo, que soy abuelo ya, de 3 nietos y de mayor de 14 años, pido que hagamos algo, los que tenemos un poco de sentido común todavía, para exigirles a los políticos que bien gobiernen y que se ocupen de nuestros niños y de nuestros jóvenes y que no les vendan mentiras más. Uh-huh. Y acabo. ¿Cómo se puede hacer eso? Porque yo te he oído que como lo presencial no hay. La comunicación o es vivida, como tú lo estás viviendo maravillosamente, entrando en los distintos centros especiales maravillosos que tiene Santander o Cantabria. Y yo no creo en la telecomunicación, es un gran engaño, ni creo en las redes. Y es una gran mentira en general. Entonces esa es la pregunta. ¿Crees que cabe volver a la comunicación sincera, honesta, tete a tete, abierta, con sonrisas y con presencia? ¿O eso ya es un mundo que está perdido? Gracias. Bueno, yo creo que evidentemente hay un problema complejo y es general, por supuesto, tanto de tema político a la hora de las políticas educativas como un problema de comunicación. Tenemos que ser autocríticos y no pensar que los chavales son los responsables de todo lo que pasa, ¿no? Porque al final ellos son un poco lo que se les permite y ellos bueno, son muy... En ese sentido son muy listos y como les des, como todo el mundo, como les des mucha cuerda, te van a comer. Pero la verdad que yo entiendo que para los que nos hemos educado en otro ambiente, en otras políticas, en otros conocimientos, nos tiene que resultar muy difícil entender esto, pero creo que también habría que intentar ayudar y comunicarse con los chavales ahora y entenderlos, ¿no? En primer lugar, felicitaciones Gracias. al de Villampando. Le hago esta pregunta. ¿La gastronomía te estimula o te deprime? Perdón, ¿es? ¿La gastronomía te estimula o te deprime? Pues bueno, tengo ciertos complejos. La pregunta es buena. Mira, yo cuando no estoy escribiendo una frase y no me sale, digo, voy a comer, a ver que tengo ahí un poquito de avellanas, es una de mis drogas, ¿no? Digo, voy a bajar salchichón, un poquito de pan, un poquito de aceite. Joder, parece que ya me estoy inspirando.
bueno, ya voy. O cuando me sale algo que me está bien, digo, uy, qué bien me ha salido, me merezco, me voy a tomar algo, ¿no? Pero claro, luego te miras al espejo, las rodillas empiezan a flaquear y claro, eres consciente de que te sobran 10 o 15 kilos. Entonces entramos en esa dinámica del complejo de decir, coño, sí, me gusta comer, pero luego, claro, yo he sido deportista de joven, aunque no lo parezca, y ahora ya no quemo calorías, sobre todo cuando estoy en periodo de redacción, miro los pasos andados en el día y son los que van de la cocina al escritorio, o sea que es un desastre. Muy bien. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, agradecer a Félix Modroño su presencia hoy aquí, que como digo, no es la primera vez que nos acompaña y espero que su próxima novela también sea presentada aquí en este Ateneo Santanderino y dentro del Aula de Cultura del Diario Montañés. Y agradecer, como no, a Javier Menéndez Llamazares su permanente presencia aquí con nosotros y con todos ustedes para conducir a los escritores de tal manera que nos revelen algunos de sus secretos y sobre todo que les podamos conocer, como acaban de decir aquí, personalmente y no en la distancia. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias.